Hola, muy buenas tardes. El día de hoy estamos realizando la actividad número 4 de nuestra materia de Derecho Procesal Constitucional dentro de la licenciatura en Derecho con énfasis en juicios orales en la Universidad IEX, por cargo de nuestro catedrático, la maestra Rosa Isela Guzmán Luna, y su alumno y servidor José María Campero Valle. Bueno, el tema de hoy, la competencia que tenemos el día de hoy, es hablar sobre la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de Comunidades Europeas y la Corte Penal Internacional. Bueno, vamos a iniciar por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Nos tendríamos que hacer la pregunta, ¿qué hace la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? Es un órgano principal y autónomo de las organizaciones de los estados americanos, encargado de la promoción, protección de los derechos humanos en el continente americano, ¿sí? Ahora, si bien sabemos que la mayoría de los países que se encuentran del continente americano van a formar parte, ¿sí? A la fecha existen 25 naciones americanas que han ratificado o se han adherido a la Convención Americana de los Derechos Humanos, ¿no? En sí, ¿qué es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Es la responsable de que se cumplan los derechos humanos en estos 25 países que están unidos a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ¿sí? Ahora, ¿cómo me puedo presentar a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para realizar o para presentar una queja? Tengo que hacer una denuncia o una petición por escrito, ¿no? La petición debe contener toda la información disponible y si la persona o el grupo de personas debería incluir el nombre de las personas con las que están involucradas el problema de los derechos humanos, ya sea su nacionalidad, ocupación, profesión, dirección, y por supuesto tiene que estar firmado, ¿no? ¿Qué tipos de asuntos resuelve la Corte Interamericana? La tarea de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos puede conocerse en casos contra los estados, ¿no? O juzgar si están violando alguna disposición de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ¿sí? La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos es la que lleva a cabo el juzgamiento, por así decirlo, si el Estado procede de alguna forma inadecuada contra sus ciudadanos, ¿sí? Ahora, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos constituye el marco para la promoción y protección de los derechos humanos y provee un recurso de habilidades de América que han sufrido violaciones de los derechos humanos por sus propios estados, ¿sí? Por eso, cuando un estado no cumple con las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos o no ejecuta el ámbito interno las reparaciones dispuestas por este será negado de la misma comisión y las víctimas de las violaciones de los derechos humanos se les tratará de cumplir sus derechos de alguna u otra forma, ¿no? Ahora, la Corte de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos se compone de 7 jueces, ¿no? Nacionales, de los miembros de la Comisión Estatal de los Derechos, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ¿no? Elegidos a título personal entre juristas de la más alta moral y rectitud de los países que se encuentran dentro de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces, en sí, estos derechos van a ser tutelados por la Comisión y la Corte, ¿no? ¿Qué derechos tutela en sí la Comisión de los Derechos Humanos? Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de la libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad que ingiere solo por el hecho de ser un ser humano, ¿no? En sí, bueno, ahora, sobre el siguiente párrafo, lo que menciona de qué es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, podríamos decir que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos
entra cuando hay una extrema gravedad o urgencia, cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas. La Corte, en los asuntos que se está conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes para evitar, ¿sí?, que se dañen a las personas o a los ciudadanos de cada estado. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos tiene como atribución, junto con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la competencia para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por todos los estados que forman parte de la Convención Americana de los Derechos Humanos, ¿sí? De tal forma que esta organización es la encargada, ¿no? La Corte se compone de 7 jueces, como ya lo habíamos mencionado, que son miembros destacados de cada estado con una alta pulcritud, moralidad y mucho conocimiento sobre el tema de los derechos humanos. Sí, realmente esta institución, pues como ya lo mencionamos, es la que entra cuando hay una urgencia, cuando se necesita resolver un problema grave y se necesita ver qué es lo que pasa. Ahora, a la par de la Corte y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, existe una autoridad europea, ¿no?, donde los miembros de colaboración de ese continente son los que aplican los derechos humanos de acuerdo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, ¿sí? Ahora bien, se podría decir que es su similar de la Comisión Interamericana, pero en el continente europeo, ¿no? Entonces, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea interpreta las legislaciones de los miembros que pertenecen a esta institución y resuelve los litigios entre gobiernos nacionales y los institucionales del continente europeo. ¿Qué es el Tribunal Europeo? Es el encargado de controlar la ejecución de los ingresos y los gastos de la Unión y asegurar la correcta gestión financiera para que se pueda llevar a cabo todo lo que tenga que intervenir con derechos humanos, ¿no? El tribunal consiste en administrar justicia, ¿no? En que, conociendo y resolviendo las controversias que se puedan suscitar entre las personas y las autoridades, se logre armonizar ese proceso y de alguna u otra forma se solucionen los problemas de los ciudadanos que se encuentren en un conflicto, por así llamarlo, con su propio estado. Entonces, como ya mencionamos, ¿no?, realmente el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas es la similitud con la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ¿sí? Ahora, existe otro organismo que es el encargado de intervenir cuando tenemos otra consigna, ¿no? Por ejemplo, si hablamos ya en sí de la Corte Penal Internacional, vamos a llamar que la Corte tendrá competencia de conformidad con los presentes estatutos respecto a los siguientes crímenes. Esta Corte Penal Internacional es la encargada de los crímenes contra la humanidad, de los crímenes de guerra y de los crímenes de agresión, ¿no? Entonces, en esta institución, en la Corte Penal Internacional, surge la necesidad que tiene la humanidad de perseguir y castigar a los responsables de crímenes de trascendencia internacional como el genocidio, los crímenes contra la propia humanidad y los crímenes de guerra, entre otros que pueden existir, puesto que la Corte Internacional de Justicia se ocupa de los casos cuando se viola la integridad de una persona, ¿no? Entonces, la Corte Penal Internacional es un tribunal de última instancia para el enjuiciamiento de crímenes graves internacionales, como puede ser el genocidio o los crímenes de guerra, como ya mencionamos. Los crímenes que caen bajo la competencia de la Corte son los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad en su conjunto, ¿sí? Entonces, realmente la estructura de la Corte Penal Internacional es un presidente con 3 representantes de una magistratura, ¿sí? La ubicación o la sede de la Corte se halla en los Países Bajos, es lo que menciona la literatura, y cuando
entra en acción la Corte Penal Internacional cuando es un crimen relacionado directamente con la humanidad o con los derechos principales o los derechos humanos que se dan contra una persona, ¿no? Entonces, los crímenes de guerra, como se menciona en la literatura, van a ser actos de violencia sexual, en participación de violaciones, esclavitud, prostitución forzada, embarazos forzados, grupos de crímenes de guerra que no respetan ciertas legislaciones o ciertos atributos que se dan durante una guerra, ¿no? Como tal. Entonces, realmente esta Corte Penal Internacional es la encargada de ver, o la última instancia, ¿no? De castigar un crimen en donde realmente hay un atributo contra la humanidad, ¿no? Que es inhumano que surja. Y la Corte Penal Internacional se dedica principalmente a los crímenes de guerra, que van a ser los que se va a ver expuesta ahí, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, nosotros tenemos que reflexionar que estas 4 instituciones van a ser las responsables de justificar y al mismo tiempo de condenar, por así llamarlo, o dar un camino a alguna inconformidad de un ciudadano contra su mismo Estado. Ya hablando de la Corte Penal Internacional, hablaríamos de los crímenes de guerra como tal. Ya dijimos que la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es la que coordina como tal en el continente americano, y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas es su similar, pero en el continente europeo. Muchas gracias por su atención. Por el momento es todo. Agradezco su gentil atención. Gracias y hasta luego.